El sol de California caía como oro líquido sobre los viñedos, pintando el día de la boda de Mateo con una perfección casi irreal. Elena, de pie en la terraza de la hacienda, observaba la escena con una serenidad estudiada. A sus 60 años, era la matriarca de una fortuna y la arquitecta de aquel momento. Su cabello plateado, recogido en un moño impecable, y su traje de diseñador, de un azul tan profundo como el cielo del atardecer, eran la armadura de una mujer que había convertido la estrategia en un arte. Todo estaba en su lugar. Las rosas blancas liberaban su perfume en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones de la élite del país. Cada detalle, desde la cristalería hasta la disposición de las sillas frente al altar improvisado, había sido supervisado por ella. Este no era solo un evento social, era la culminación de su único propósito de vida desde que enviudó, la felicidad de su hijo. Mateo era su legado, un joven arquitecto de corazón noble y talento innegable. Lo veía ahora, a lo lejos, ajustándose el nudo de la corbata, riendo con sus amigos. En su rostro no había rastro de la astucia calculadora de Elena, solo una bondad pura, casi ingenua, y ella lo amaba precisamente por eso. Había construido un imperio para que él nunca tuviera que librar las batallas que ella sí libró. Isabela, su futura nuera, era la pieza final de ese rompecabezas perfecto. Bella, inteligente, de una familia respetable, parecía adorar a Mateo, y eso, para Elena, era suficiente, o casi. A veces una sombra fugaz de duda cruzaba su mente, una sensación tan sutil como una corriente de aire frío en una habitación cálida. Isabela era demasiado perfecta, sus respuestas siempre correctas, su admiración por la familia siempre elocuente, su amor por Mateo siempre demostrado con una intensidad que, en ocasiones, parecía más una actuación que un sentimiento genuino. Elena se lo había mencionado una vez a su hermana, en voz baja, casi avergonzada de su propia desconfianza. Es como si hubiera estudiado un manual sobre cómo ser la nuera ideal, confesó. Su hermana simplemente se rió. Estás tan acostumbrada a buscar el ángulo oculto en todo que no reconoces la felicidad cuando la tienes enfrente. La chica es un encanto. Relájate. Y Elena lo intentó. Se convenció de que era solo el instinto sobreprotector de una madre que veía a su único hijo entregar su corazón. Se obligó a ver en la perfección de Isabela no una máscara, sino una bendición. Después de todo, no era eso lo que siempre había soñado para Mateo. Una vida sin complicaciones, sin segundas intenciones. Decidió que era el momento. Dentro de una pequeña caja de terciopelo que sostenía en sus manos, descansaba la reliquia familiar. Un collar de perlas que había pertenecido a las mujeres de su familia por generaciones. Era el símbolo de aceptación. El último gesto para darle la bienvenida a Isabela al linaje. Caminó por los pasillos de piedra de la hacienda, sus tacones resonando con una confianza que no sentía del todo. El aire dentro era más fresco, cargado con el aroma de los lirios y la tensión silenciosa que precede a toda ceremonia. La puerta de la suite de la novia estaba entreabierta. Elena levantó la mano para tocar, planeando una entrada discreta, una sonrisa cálida en los labios. Pero se detuvo. La voz que escuchó desde adentro no era la melodía dulce que Isabela usaba con Mateo. Era un tono frío, metálico, cortante. Estaba hablando por teléfono, en un susurro sibilante que helaba la sangre. «Relájate», dijo Isabela. «El tonto idealista está a punto de dar el sí». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se quedó inmóvil, prisionera de lo que vendría a continuación. «Me divorciaré en cuanto la herencia esté a mi nombre. Es solo cuestión de tiempo». Silencio. Un silencio que se tragó el sonido de los pájaros, la música lejana, el latido de su propio corazón. El universo de Elena
ese mundo perfecto y meticulosamente construido, se fracturó en un instante. La caja de terciopelo en sus manos se sintió de pronto pesada, muerta. Las perlas, antes un símbolo de tradición y amor, ahora parecían pequeñas piedras frías extraídas del fondo de un océano helado. El rostro angelical de Isabela, que en minutos sonreiría a su hijo en el altar, se transformó en su mente. Ya no era una joven enamorada, era la máscara de una depredadora. Y ella, Helena, acababa de abrirle las puertas de su hogar. El tiempo se congeló. El murmullo de los invitados, la melodía suave del cuarteto de cuerdas, el aroma de las rosas, todo se desvaneció, absorbido por el vacío que se abrió en el pecho de Helena. La caja de terciopelo en su mano se sentía como un bloque de hielo. Dentro, las perlas ya no eran un legado de amor, sino la fianza de una traición. Su primer instinto fue la furia, una ola de fuego que le pedía entrar en esa habitación, arrancar la máscara del rostro de Isabela y gritar la verdad frente a todos, destruir la farsa. Pero la imagen de Mateo, su rostro iluminado de felicidad pura, la detuvo. La verdad lo destrozaría, lo humillaría. Y peor aún, probablemente no le creería, defendería a la mujer que amaba, y Helena lo perdería a él también. No, la ira era un lujo que no podía permitirse. La estrategia, en cambio, era su territorio. Respiró hondo, 1, 2 veces. El aire helado llenó sus pulmones y enfrió la rabia, convirtiéndola en algo más duro, más afilado. La determinación. Se recompuso. Alisó una arruga inexistente en su traje y caminó hacia el jardín. Su rostro, una máscara de serenidad impecable. Nadie notó el universo que acababa de colapsar detrás de sus ojos. Cada paso hacia el altar era una tortura. Veía a Mateo esperándola, con esa sonrisa abierta que siempre le había recordado a su padre. A su lado, los padrinos reían. Todo era una postal perfecta de una vida que ya no existía. Llegó a su asiento en primera fila. Sintió las miradas de los invitados, la admiración, la envidia. Si supieran, si tan solo pudieran ver la guerra que se libraba dentro de ella. La marcha nupcial comenzó. Isabela apareció del brazo de su padre. Era una visión. El vestido blanco, el velo delicado, el ramo de peonías. Caminaba como un ángel flotando hacia su destino. Sonreía a Mateo y sus ojos brillaban con lágrimas. Lágrimas perfectas, como perlas líquidas, rodando por un rostro diseñado para la devoción. Helena vio el ensayo, no el sentimiento. Cuando Isabela pasó a su lado, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de la joven no había calidez, solo un destello fugaz de triunfo, un reconocimiento silencioso de que había ganado. Helena le sostuvo la mirada, su expresión neutra, indescifrable. El juego apenas comenzaba. La ceremonia fue un borrón de palabras vacías, en la riqueza y en la pobreza. Helena pensó en la estrategia y en la traición, hasta que la muerte los separe. Ella juró en silencio que sería mucho, mucho antes. Observó a su hijo decir, sí, acepto, con una convicción que le partió el alma. Vio cómo deslizaba el anillo en el dedo de Isabela, sellando su propio destino sin saberlo. Vio el beso, largo y apasionado, y tuvo que desviar la mirada para que nadie viera el dolor en sus ojos. La recepción fue peor. Un teatro del absurdo donde ella era la espectadora principal. Tuvo que sonreír, aceptar abrazos, escuchar felicitaciones sobre la pareja perfecta. Hacen una familia hermosa, Helena. Isabela es un encanto. Mateo tiene tanta suerte. Cada palabra era una pequeña aguja clavándose en su piel. Durante el brindis observó a Isabela. Mientras Mateo hablaba de amor eterno y almas gemelas, los ojos de su esposa recorrían el salón.
No miraba a los invitados, no miraba la decoración, sus ojos se detenían en las joyas de las mujeres, en los relojes de los hombres, en los cuadros que colgaban de las paredes. No miraba con admiración, miraba con la precisión de un tasador. Fue entonces cuando Elena supo exactamente lo que tenía que hacer. No podía destruir esa felicidad de Mateo con la cruda verdad. No todavía. Tenía que construir un escudo, no lanzar una bomba. Tenía que darle a Isabela exactamente lo que quería, pero de una forma que la ahogara. Se excusó discretamente de una conversación sobre bienes raíces y caminó hacia el interior de la hacienda, buscando un lugar tranquilo. Encontró la biblioteca, un santuario de silencio y cuero viejo. Cerró la puerta, sacó su teléfono y marcó un número de memoria. David, soy Elena. Su voz era baja, pero firme como el acero. Elena, felicidades, ¿cómo va todo?, respondió la voz cálida de su abogado y viejo amigo. Cancela tu mañana. Te necesito en la hacienda a las 7 en punto. Sin falta. Hubo una pausa. David la conocía lo suficiente para saber que ese tono no admitía preguntas. ¿Pasó algo? Vamos a reestructurar el patrimonio, dijo ella, su voz desprovista de toda emoción. Todo. El testamento, los fideicomisos, las sociedades, todo. Silencio. Luego, un sobrio «Estaré allí». Colgó. Se miró en el reflejo oscuro de una ventana. La mujer que le devolvía la mirada ya no era solo una madre. Era la estratega que había construido un imperio de la nada. La guerrera que todos habían olvidado que existía. Regresó a la fiesta. La música sonaba. Las parejas bailaban. Vio a Mateo e Isabela en el centro de la pista, moviéndose al ritmo de una balada lenta. Él la miraba como si fuera el centro del universo. Ella sonreía, su cabeza apoyada en su hombro. Una imagen de amor perfecto. Elena se acercó a ellos cuando la canción terminó. Su sonrisa era cálida, maternal. «Felicidades, queridos», dijo, su voz suave como el terciopelo. Le dio un beso en la mejilla a Mateo y luego se volvió hacia Isabela. Le tomó las manos. Estaban frías. «Bienvenida a la familia, Isabela», susurró, mirándola directamente a los ojos. «Espero que encuentres aquí todo lo que siempre has soñado». En esa frase, Isabela escuchó una promesa. Elena, una amenaza. Pasó un año de sonrisas para las cámaras, de cenas familiares donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, de viajes lujosos que se sentían como sentencias en paraísos ajenos. En la superficie, Mateo e Isabela eran la pareja del año. Él, absorto en sus proyectos, veía en su esposa la compañera perfecta. Ella, por su parte, vivía en la jaula de oro que Elena había construido con maestría. Tenía acceso a tarjetas de crédito con límites generosos, a un guardarropa de alta costura, a los autos deportivos que quisiera, pero cada vez que intentaba mover una suma importante, cada vez que preguntaba por las inversiones o los activos principales, se topaba con un muro amable, cortés, llamado el fideicomiso familiar, administrado por un consejo del que, curiosamente, ella no formaba parte. La amabilidad de Elena era su tortura diaria. La llamaba para almorzar, le enviaba regalos, le preguntaba por su día con un interés maternal que helaba la sangre de Isabela. Era una vigilancia constante, disfrazada de afecto. La frustración de Isabela crecía como una mala hierba en silencio, ahogándola. El tiempo pasaba y el control de la fortuna, el verdadero premio, seguía tan lejos como el primer día. Finalmente, cometió el error que Elena había estado esperando. Convencida por sus abogados de que las leyes de bienes mancomunados de California la protegerían, de que un año de matrimonio le garantizaba la mitad de todo lo ganado en ese tiempo, Isabela movió su pieza final. La notificación del divorcio llegó en un sobre de Manila que un mensajero le entregó a Mateo a la salida de su oficina. Él lo abrió,
confundido, y sus ojos recorrieron las palabras frías y legales. Incredulidad, confusión, y luego un dolor sordo que le oprimió el pecho. Su primera llamada fue para su madre, su voz, un hilo quebrado. Mamá, Isabela, quiere el divorcio. La respuesta de Elena fue tranquila, sin una pizca de sorpresa o de ese terrible «te lo dije». Ven a casa, hijo, lo vamos a resolver. La confrontación no fue en un salón familiar, con gritos y lágrimas. Fue en la sala de juntas de la firma de abogados de David, un espacio impersonal de vidrio y acero con vistas a la ciudad. Frío, calculado, como la estrategia de Elena. Isabela llegó con su abogado exudando una confianza arrogante. Vestía de blanco, como una novia en duelo. Una actuación final para el hombre al que estaba a punto de desplumar. Mateo estaba sentado junto a Elena, con el rostro pálido, la mirada perdida. Parecía un espectador en la demolición de su propia vida. El abogado de Isabela expuso sus demandas con una elocuencia ensayada. 50% de las ganancias de las empresas familiares durante el último año, la mitad del valor de la nueva casa, una pensión generosa. Hablaba de contribución al matrimonio y estándar de vida. David, el abogado de Elena, lo dejó terminar. El silencio que siguió fue pesado, denso. Entonces, sin prisa, deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba. Creo que hay algunos documentos que firmaron antes de la boda y que quizás quieran revisar, dijo con una calma devastadora. El abogado de Isabela frunció el ceño. Un acuerdo prenupcial estándar. No resistirá un escrutinio si... Oh, es mucho más que eso, lo interrumpió David suavemente. Abrió la carpeta. Dentro no solo estaba el acuerdo prenupcial, sino las actas de constitución de fideicomisos irrevocables, creados 5 años antes de que Mateo conociera a Isabela. Todos los activos principales de la familia, las acciones, las propiedades, estaban allí, protegidos, intocables. El crecimiento de la fortuna durante el último año había sido canalizado directamente a esos fideicomisos. Legalmente, los bienes mancomunados de la pareja eran prácticamente inexistentes. La cara de Isabela perdió el color. Pero eso no es todo, continuó David, su voz ahora con un filo de acero. Sacó un último documento. El acuerdo prenupcial que usted firmó, señorita, contiene una cláusula de anulación. La cláusula 14b se anula por completo en caso de intención fraudulenta o conducta engañosa al entrar en el contrato matrimonial. Hizo una pausa, mirando directamente a Isabela, cuyos ojos se habían abierto con pánico. Tenemos una grabación de una llamada telefónica que usted realizó minutos antes de la ceremonia. Una llamada en la que se refiere a mi cliente, Mateo, como el tonto idealista y detalla su plan para divorciarse en cuanto tuviera acceso a la herencia. Silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el sonido ahogado de la respiración de Isabela. El juego había terminado. La trampa se había cerrado con una precisión letal. Isabela miró a Elena, que la observaba con una expresión vacía, impenetrable. No había triunfo en su rostro, solo el final de una larga y dolorosa espera. Humillada, expuesta, Isabela se levantó sin decir una palabra y salió de la habitación, seguida por su abogado, ahora mudo y derrotado. Se iría sin un centavo. En la sala, Mateo finalmente levantó la vista. Miró a su madre, y en sus ojos ya no había confusión, sino una comprensión dolorosa y profunda. Todo el año, cada gesto, cada advertencia velada, cobró sentido. El corazón lo tenía hecho pedazos, pero por primera vez veía la verdad. Lo sabías, susurró, no como una acusación, sino como una revelación. Lo sabías desde el principio. Elena solo asintió, una lágrima solitaria finalmente escapando de su control. Se acercó y le tomó la mano. Haría cualquier cosa para protegerte, Mateo, siempre. Su lazo
forjado ahora en la dura verdad, era más fuerte que nunca. Días después, mientras un Mateo silencioso intentaba reconstruir las ruinas de su corazón en la calma de la hacienda, un sobre llegó para Elena. Era del investigador privado que había mantenido en nómina. Dentro no había informes legales, solo una fotografía. Era Isabella, sentada en un café de aspecto discreto. Frente a ella, sonriendo, estaba Marcus Thorne, el principal rival de negocios de su familia. El hombre que había intentado arruinarlos durante años. Elena sintió un escalofrío. Entendió de golpe. Esto nunca fue solo por dinero. La estafa matrimonial no era el objetivo final, era el primer movimiento de una guerra mucho más grande, y acababan de ganar solo la primera batalla. La fotografía en sus manos no quemaba, congelaba. El rostro sonriente de Marcus Thorne, sentado frente a Isabella en ese café anónimo, era la pieza que faltaba, la que convertía una traición personal en una declaración de guerra. Elena no sintió dolor, ni siquiera rabia, sintió el frío y agudo chasquido de la comprensión. Isabella no era una simple cazafortunas, era una bala de cañón, disparada por su enemigo más antiguo y despiadado. El plan de Thorne era diabólico en su simplicidad. No buscaba una fusión hostil, ni una batalla en la bolsa. Buscaba destruir la familia desde adentro, usando el corazón de Mateo como puerta de entrada. El divorcio y el escándalo habrían sido la distracción perfecta mientras sus abogados, armados con la información que Isabella habría extraído, desmantelaban el imperio. Elena se levantó y caminó hacia la terraza. La noche había caído sobre los viñedos y el aire olía a tierra húmeda y a promesas rotas. Mateo estaba allí, mirando las estrellas, perdido en sus pensamientos. Se acercó a él en silencio y le tendió la fotografía. Él la tomó, sus ojos recorriendo la imagen. No hubo un grito, ni una explosión de ira. Solo un largo y pesado silencio mientras la última pieza de su inocencia se hacía añicos. Levantó la vista hacia su madre y en su mirada ya no había un niño herido, sino un hombre que acababa de despertar a la brutal realidad del mundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Su voz era baja, pero por primera vez en mucho tiempo, firme. Elena puso una mano en su hombro. Ahora, dijo con una calma que anunciaba una tormenta, luchamos. Pasaron 2 años. 2 años que no se midieron en estaciones, sino en movimientos estratégicos. La hacienda vinícola, antes un símbolo de celebraciones y vida social, se convirtió en el cuartel general de una guerra silenciosa. La gran mesa del comedor, donde antes se servían cenas de gala, ahora estaba cubierta de informes financieros, análisis de mercado y perfiles de ejecutivos clave del imperio de Thorne. Elena y Mateo ya no eran madre e hijo en el sentido tradicional. Eran socios. Él, con su mente brillante para la estructura y el diseño, aprendió a ver las vulnerabilidades en las corporaciones como las veía en los edificios. Ella, con su instinto y su experiencia, le enseñó el arte de la paciencia, del ataque indirecto, de la presión sostenida. No buscaron la venganza, sino la justicia estratégica. Empezaron por los cimientos. Adquirieron discretamente una pequeña empresa de logística que era vital para la cadena de suministro de Thorne, creando un cuello de botella que él no vio venir. Financiaron a una startup tecnológica que desarrolló un software que hizo obsoleto uno de los productos estrella de Thorne. Cada movimiento era preciso, legal e implacable. La gente que los conocía notó el cambio. Elena parecía más vital que nunca, su elegancia ahora afilada con un propósito de acero. Mateo había perdido su ingenuidad, pero en su lugar había ganado una confianza tranquila y una madurez que lo hacían formidable. Ya no era el tonto idealista, era el heredero que su madre siempre supo que podría ser. El golpe final fue una obra de arte.
Descubrieron, a través de una investigación exhaustiva, un proyecto de expansión masiva que Thorne planeaba en Asia, una apuesta de todo o nada financiada con deuda. Semanas antes de que él anunciara el proyecto, Elena y Mateo se asociaron con un consorcio local y presentaron una propuesta superior, más sostenible y mejor financiada, que hizo que la de Thorne pareciera imprudente y anticuada. Los inversores de Thorne se retiraron en pánico. Su imperio se tambaleó. Una tarde de otoño, el sol caía sobre los viñedos con el mismo tono dorado de aquel día de la boda. Elena y Mateo estaban sentados en la misma terraza, no con trajes de fiesta, sino con la ropa cómoda de quienes han vuelto a casa después de una larga batalla. Sobre la mesa había una copa de vino y una carta. Era de Marcus Thorne. No pedía una tregua. Ofrecía una rendición incondicional, vendiendo sus acciones restantes en la industria para retirarse. Habían ganado. Mateo miró a su madre. Las cicatrices en su corazón seguían allí, pero ya no dolían. Eran un recordatorio. Gracias, le dijo, y no se refería solo a salvar la empresa. Gracias por enseñarme a ver el mundo como es, no solo como yo quería que fuera. Elena tomó un sorbo de vino, el sabor rico y complejo, como la vida misma. Vio los viñedos, sus raíces profundas y fuertes, capaces de soportar cualquier tormenta. El fuego que casi los consume no los había destruido, los había purificado, había quemado la debilidad, la complacencia, y había dejado solo lo que era real, lo que era inquebrantable, el legado, la infamilia, la fuerza para volver a empezar. A veces, la vida te empuja a un abismo, no para destruirte, sino para que descubras que tienes alas. Y en esa caída, en ese momento en que todo parece perdido, es cuando realmente aprendes a volar. Comente de qué país está viendo este video y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.